las juntas de protección quienes están vigilando que efectivamente las políticas se implementen por un lado y por otro lado asegurando que los derechos violados sean restituidos de manera oportuna. Entonces, por otro lado, si bien estas instituciones de manera coordinada a nivel nacional y local y asimismo con sus diferentes responsabilidades que tendría cada una de estas entidades, estarían, digamos, asumiendo un rol específico y corresponsable en la función de garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además de ellos está el tema de la participación de la familia y la comunidad como, digamos, sectores fundamentales en términos de velar, garantizar y asegurar estos derechos que son, digamos, propios de los niños, niñas y adolescentes. Esto podría pensarse también, llega a complicar un poco la parte de presupuesto o modificaciones en cómo manejar los recursos. ¿Qué hay de esto en la ley para entender quién aporta los recursos, cómo se maneja o hasta dónde la municipalidad también debe hacer su trabajo en conseguir recursos para esta nueva área que se le estaría tal vez designando? El proyecto plantea un proceso, digamos, gradual de implementación de la ley que implica que en el objetivo es que en el lapso de 5 años se pueda establecer en las cabeceras departamentales del país este sistema de protección integral, este conjunto de instituciones que yo le he venido mencionando. Se entiende que existe la voluntad política del Ejecutivo de asignar ya recursos para la primera etapa de la implementación de la ley y se espera que en el largo plazo los municipios, los 262 municipios, asuman también la responsabilidad de ir generando sus propios sistemas locales de protección a largo plazo. Esperamos que el conjunto de las asociaciones de municipios, como es por ejemplo Comures, tenga una participación activa también en todo lo que tiene que ver con la implementación a nivel local. Ellos están muy de acuerdo, entiendo que han estado unánimemente respaldando esta propuesta. Así es, Comures a través de su presidenta ha expresado absoluto acompañamiento y apoyo en la propuesta de la ley. Entendemos que hay un gran consenso sobre esta ley, es decir, se ha trabajado bastante tiempo, todos los partidos políticos, todas las instituciones, todo el mundo está de acuerdo, pensaríamos que esta ley va a ser aprobada pronto. ¿Qué es lo que podríamos pensar, aún cuando se ve que todo es muy positivo? ¿Qué es lo más difícil de aplicar en esta legislación para nuestro país? Aún cuando sabemos que es buena la legislación, se está tratando de implementar, pero algún obstáculo habrá que esperar. ¿Qué será lo más difícil? Yo creo que en el país, si bien es cierto, y qué bueno, podemos ver que efectivamente todos tienen la voluntad y el consenso por considerar que es prioritario la protección y la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y una muestra de ello es, tal como usted dice, creemos que hay un consenso, ¿verdad?, sobre este proyecto de ley. Sin embargo, creo que hay un largo camino todavía que recorrer en cuanto a transformar la cultura en términos de la concepción que tenemos respecto a las niñas, niños y adolescentes. Todavía creo persiste en la mentalidad, digamos, de los adultos, esta concepción de que las niñas, niños y adolescentes no son personas que son sujetos de protección de nuestra tutela y que no tienen la capacidad de tener su pensamiento crítico, su propia opinión y en muchos casos incluso considerar que sus derechos están supeditados o sujetos a los derechos de los adultos. Yo creo que la importancia de asumir como responsabilidad nosotros los adultos y de reconocer en los niños, niñas y adolescentes como personas que tienen sus derechos propios y por lo tanto cuando alguno de esos derechos no son cumplidos es obligación nuestra como adultos de asegurar que se cumplan. Esa concepción, aunque pareciera como que es algo muy natural, no es tan natural cuando uno mira cómo nos comportamos como adultos
adultos a nivel institucional, como adultos incluso cuando nos expresamos de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación, en todo lo que tiene que ver medidas públicas y privadas que nosotros tomamos con respecto a la niñez y adolescencia en nuestra relación como adultos con estos niños. Vemos que efectivamente todavía hay mucho que debemos aprender en cuanto a qué queremos decir cuando estamos diciendo que un niño, niña y adolescente tiene su propio derecho. Quiere decir que cuando una niña, un niño no logra ir a la escuela por razones de pobreza, o cuando un niño o niña no puede acceder a un servicio de salud por razones de pobreza, no debemos tomarlo como que esa niña y niño es la que está en una situación especial de pobreza y por lo tanto no puede acceder, sino más bien hay que tomarlo como el hecho de que nosotros no hemos cumplido una responsabilidad y el Estado tampoco ha podido garantizar ese derecho, razón por la cual esos niños no están accediendo a esos servicios sociales. Una conciencia para preocuparnos por la niñez. Una conciencia y una mayor obligatoriedad que nos imponemos como adultos de asegurar esos derechos, y también como una obligación mucho más ética que el dar el asistencialismo o la caridad y la protección, digamos, a esos niños, ¿no? Ese nivel de conciencia es bastante bajo en el país. Algunos creen que influye demasiado el tema de la pobreza, es decir, manejarse con muchos niños en una familia, en un estado de pobreza, los niños tienen que ser sometidos al trabajo, dejar la escuela, muchas cosas que se van dando derivadas de eso, incluso llegamos a la insensibilidad sobre lo que pasa en los niños, ¿no? Y eso, ¿cómo podríamos o cuál es el planteamiento para sobrepasar y llegar realmente a una conciencia de que aun cuando exista pobreza, esos niños deben ser atendidos? Yo creo que hay, como yo le decía, tenemos que hacer muchísima sensibilización y educación sobre los derechos de la niñez en este país, a nivel local, a nivel nacional. Debemos tener una claridad, no quiero reiterar, claridad muy clara, ¿no? Una claridad sobre que la obligación que nosotros tenemos como adultos de asegurar que cuando un niño o niña no logra acceder a un cierto derecho, no es una cuestión natural, no es una cuestión que, podemos tomarlo como una situación especial. Esto es una violación del derecho y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de asegurar y revertir esa situación para que ese ciudadano, que es el niño, niña y adolescente, pueda también acceder a su derecho igual que cualquier adulto, ¿verdad? El tema de población, de ese tipo de controles de natalidad o ideas sobre ese tipo de cosas, vienen, cuando uno ve este panorama así con el microscopio como estamos entrando ahora, a pensar que muchos no tienen esos derechos porque precisamente es muy difícil. Vemos el caso de la familia de este niño Amaya que murió dentro del ISNA, que al final son 13 niños producto de esta misma pareja, los que están en situación de necesidad. ¿Cómo entonces se puede hacer para cubrir esas necesidades cuando seguimos siendo irresponsables en el control de la natalidad? Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el tema de educación, como usted también debe imaginarse. La educación a las familias en términos de, temas de salud sexual y reproductiva, y también temas que tienen que ver con pautas de crianza y el mejoramiento de las relaciones intrafamiliares. Yo creo que son temas que son de educación a la población. En cuanto a la situación de pobreza que estas familias sufren, yo creo que con un sistema de protección integral como la que propone el proyecto de ley, la idea precisamente es que con la cercanía que tienen la comunidad y las autoridades locales, se pueda identificar estas familias de manera oportuna y también poder identificar mecanismos con los que se puede apoyar a estas familias.